¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Siempre bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversación, un coloquio un poco loco, medio loco como siempre. Es el episodio número 15. Hemos grabado ya 15 programas hasta el día de hoy. Por eso es el color un poco rosado que me han puesto ahí de fondo, pero creo creo que por eso es. Pero bueno, realmente es un gusto, es un honor siempre llegar a cada uno de sus dispositivos, en cualquier lugar donde ustedes nos miren. Este programa que lo grabamos hoy, el lunes 21, y que se está reproduciendo ya hoy, domingo, para ustedes, queridos amigos, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora que lo miren. El objetivo siempre es de poder conversar con actores políticos de la coyuntura local, quienes hacen noticia permanentemente. En este caso tenemos dos invitados especiales para dialogar sobre nuestra ciudad, sobre nuestro cantón, el tema político y todo lo que se vive también dentro de este organismo colegiado que se denomina Cabildo, en el que está conformado por varios concejales de nuestra ciudad que han sido electos por ustedes en las urnas y que son nuestros representantes para cogobernar dentro del municipio de Loja. Programa 15, decíamos, entonces ya arrancamos el día de hoy. Mi querido Vladi, qué gusto saludarte, ¿cómo vas? Sí, muchas gracias y saludos. Justamente ese color es el programa número 15. Realmente ese color sui Sí, sí, generis sí, que va está bien, está acorde bien. también con... No, no, pero muy contentos, ya es el programa número 15 y como dijo Boris, dos invitados de lujo y especiales para hablar de nuestra ciudad de Loja. Está con nosotros el doctor Pablo Carrión, que es concejal de Loja, y también el economista Pablo Quiñones, el programa de los Pablos ahora. Pablos. ¿Con quién vamos a dialogar acerca, acerca de lo que No ocurre es en nuestra papá e hijo, ciudad por si de Loja? acaso. Sí, sí. Son Ahí la tiene. diferentes. Perfecto, muy bien, gracias Vladi. Bienvenidos a nuestros invitados. Es un gusto tenerlos acá en este espacio, este coloquio, para conversar así de una forma amena, sobre todo para que nuestros ciudadanos siempre tengan la información correcta y que conozcan de ustedes también el trabajo que ustedes desarrollan como legisladores en el caso de la provincia, del Cantón Loja como tal, dentro del Cabildo Lojano. Ustedes que vienen cumpliendo esas funciones tanto de legislar y por supuesto también de poder fiscalizar las acciones, en ese caso del Ejecutivo, hablando del alcalde de Loja, con quien tienen ustedes que cogobernar dentro del municipio. ¿Cómo les ha ido? Ya estamos cerca de cumplir 2 años en sus funciones. Queremos empezar por ahí un poco, ver cómo ha sido este trabajo de ustedes y sobre todo la relación concejal-alcalde, concejales con el Ejecutivo, en este caso con la alcaldía, sobre todo por el beneficio de nuestra ciudad. ¿Cómo ha sido digámoslo así, este matrimonio entre estas dos funciones que ustedes tienen como concejales y tanto el alcalde? Porque a veces, desde el inicio, como toda relación de pareja, se inicia bien, van de la El luna manito, de miel. tranquilos, luna de miel, los primeros meses, todo muy bien, pero ya en el camino hay fricciones que es parte de este ejercicio también, como ustedes lo desarrollan. ¿Cómo ha sido estos casi ya 2 años dentro del municipio de Loja? Empezamos por doctor. Bueno, muchísimas gracias. No por la edad, sino No, porque yo creo justo que más bien coincidió hago uso de ese. Me asiste el derecho de hacer de valer empezar las primero. ganas y el servicio. En primer lugar, gracias por este espacio de diálogo Bienvenidos, tan bienvenidos. ameno. Ajá. Felicitarlos en calidad de quinceañeros Qué la bien. tarde de hoy, de poder departir con Pablo, con quien esto de ser tocayos, te Ujú. contaré que es de estos dos nombres, Pablo Aníbal y Pablo Aníbal. Acá, veas. Es así la Vean. coincidencia, Sí, ya sí, ven. sí. Y bueno, pues tú mismo ya lo has Ujú. mencionado con mucha puntualidad. Eh, Me hablas de una relación de cogobernanza, te Ujú. diré de que no. Ujú. Hemos tratado a nivel del cabildo de ser respetuosos de las esferas de competencia que tenemos. Correcto. Yo creo que todos los concejales en general, más o menos, algunas pequeñísimas excepciones, tenemos claro que la función del concejal cae dentro del campo de la legislación y Ujú. de la fiscalización, Por supuesto. que hemos invitado, que hemos propiciado, que hemos apoyado un trabajo conjunto, sí, eso Ujú. sí, y en forma permanente desde el primer día. Ujú. Pese a nuestras divergencias en esta diversidad de opiniones políticas que tenemos en el seno del Cabildo, hemos tratado de encontrar un punto de Ujú. equilibrio y de unidad, en beneficio, obviamente, de los caros intereses que tiene nuestro cantón. Entenderán y comprenderán ustedes que encontramos concejales desde el lado de la derecha, Ujú.
local política, concejales que somos de la izquierda local. Y en ese contexto pensamos, por lo menos es mi opinión personal, siempre lo he manifestado, que no es necesario que pensemos lo mismo, pero que sí es imprescindible que pensemos juntos en beneficio de Loja. Por Loja, claro. Esto de quitarse las camisetas políticas, a mí me parece, a más de ser un gesto obsceno, de andar desnudos, políticamente hablando, en el cabildo, no identificarnos con un objetivo, con una militancia, en primera instancia con una fidelidad al partido político que nos cobijó para poder terciar en una campaña electoral. Porque no es que digamos así como Pedro en el desierto, solos y abandonados, no. Fuimos cobijados por una bandera política a la que le debemos un cierto, por lo menos respeto. En el caso mío, te diré que un cierto grado de lealtad a este proceso, al cual me debo ya cerca de 40 años. Ese Al trabajo, Partido hemos Socialista. trabajado juntos, creo que con Pablo podríamos compartir opinión junto con ustedes de cuál ha sido esta correlación de trabajo entre Ejecutivo y Legislativo. Perfecto. Pablo. Bien, Pablo bueno, Aníbal igual. muchas gracias por la gentil invitación. Nuevamente reitero las felicitaciones que ya Pablo, mi tocayo, les hacía a ustedes por este programa número 15. Creo que es un formato muy interesante porque nos permite en un ambiente quizá un poco más relajado que cualquier entrevista habitual, compartir y discutir problemas que son sumamente serios y de real trascendencia para la vida de todas y de todos los lojanos. Porque a veces no logramos dimensionar que lo que se debate en el Cabildo termina afectándonos de una u otra forma la vida a todas las personas que habitamos en este cantón, porque se emiten leyes, resoluciones, leyes me refiero a las ordenanzas, ¿no? Que son las leyes locales, que terminan a nosotros afectándonos de una u otra manera o beneficiando al cantón. Y en ese sentido yo creo que voy a ser un poco menos diplomático que Pablo en la introducción que hacía. Creo que la relación que actualmente se mantiene entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha roto por completo y esto perjudica, por supuesto, al cantón. No creo que es momento de echar la culpa, de levantar personas a las cuales se les quiera echar este problema encima, pero algo está claro y es que el Consejo Municipal al principio le dio muchísima apertura al alcalde para que plantee un programa claro de gobierno, se le pidió establecer una agenda legislativa que permita apoyar ese programa de gobierno y se le dio un espacio prudente para que pueda ejecutar las acciones de transformación de las que tanto habló a lo largo de su campaña. Lastimosamente esto nunca se llegó a cristalizar, vamos ya para los 2 años, estamos muy cerca de cumplir 2 años en funciones y el Ejecutivo nunca logró cristalizar estas propuestas, pero no solo eso, sino que se dedicó a bloquear por completo las propuestas que venían del Legislativo para tratar de apoyar en medida de nuestras competencias esa transformación que todos buscamos para Loja. ¿Qué es lo que sucede si el Cabildo aprueba presupuestos, por ejemplo, si el Cabildo aprueba ordenanzas, como lo hicimos en diciembre de 2023, que le dan al Ejecutivo más de $1 millón extra en recaudación, pero el Ejecutivo no usa ese dinero? La ciudadanía lo que ve al final del día no son cuántas ordenanzas, cuántas resoluciones, cuántos procesos de fiscalización se hacen, se discuten, se aprueban, sino las obras en las que esto se traslada. Las obras tangibles. Y el único que puede ejecutar las obras, que es el alcalde, de el nombre de ese poder, el Ejecutivo, no ha cumplido con su parte. Eso, por supuesto, perjudica, más allá de cualquier tema de imagen política y demás, perjudica al cantón. Porque ya no solo es que Loja está en un momento de estancamiento, Loja va en franco retroceso a lo largo de estos 2 últimos años. Y eso, insisto, creo yo, esa imagen de retroceso de nuestro cantón es lo que podría resumir estos 2 primeros años de gestión de esta administración municipal. Sí, bueno, agradecerles por estar presentes aquí. Y justamente yo quiero hacer una consulta. ¿Por qué no se ejecutan? ¿Sería falta de ineficiencia en ejecutar las obras tangibles y que la ciudadanía las tenga a vista, decir, esto hizo el alcalde? Pues muy bien, no la hace con la plata de él, la hace con la plata de todos los lojanos. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasa? Bueno, mira, como veo que me estás mirando, entonces... No, a los dos. Entonces, mira, yo te diré una cuestión, que es sencillo entenderla, porque yo creo que cuando hablamos con la comunidad y con el pueblo de Loja, hay que hablar en los términos en que la gente del pueblo de Loja habla, para poder hacer de este diálogo un proceso de interconexión, luego a través de los sistemas de redes. Una administración municipal que tiene clara la visión hacia dónde llevar a la ciudad, ejecuta un presupuesto en base a esa planificación que tiene, ¿verdad? Es decir, yo, como alcalde, he decidido, en base a mi plan de gobierno que lo presenté a la comunidad de Loja y por el cual gané la confianza del pueblo de Loja, hay que tomar en consideración aquello. Él representa a más de 40,000 ciudadanos lojanos que confiaron en su plan de trabajo. Presenta un plano de proyección de obras
Y para este plano de proyección de obras, elabora con su equipo de profesionales, me refiero a los diferentes jefes departamentales, elabora un presupuesto que lo presenta al Cabildo para su aprobación. Creo yo, es la ordenanza más importante que hay, porque es la que le da soporte a la planificación del trabajo municipal y al desarrollo de la ciudad. Resulta que el alcalde, lejos de tener un plan de proyección de obras, un horizonte claro de a dónde conducir el destino de nuestra querida ciudad, ajusta o improvisa un poco entre la planificación de obras y el presupuesto. Elabora este presupuesto y es tan vergonzoso, y comparto con Pablo, a forma el contexto de su comentario previo, el hecho de que en noviembre del año 2024, perdón, se aprueba el presupuesto para este año en vigencia 2025. Y en una forma vergonzosa, descarada, utilicemos palabras bien sinvergüenza, al término del mes de enero presenta reformas presupuestarias al presupuesto por él mismo presentado 2 meses antes. Eso te demuestra que no existe planificación alguna. Se mueve al calor de las pasiones, porque es un candidato, así como el candidato presidente, acá tenemos un candidato alcalde, que sigue en campaña. O sea, no llegó nunca a entender que ya se acabó la campaña, de que es el alcalde de la ciudad, que tiene que actuar. Entonces él sigue en campaña, solo pasa en territorio. Eso lo ha desvinculado tanto de las esferas de la propia administración, que no lo conocen como autoridad. Por eso todo el mundo hace lo que le da la gana, porque no lo vemos. ¿Cuándo se respeta a una persona? Cuando la tienes enfrente, pues. Cuando es constancia que está todavía viva. Pero acá pasa en territorio, pasa fuera del contexto de la alcaldía, y obviamente ha generado un descalabro de la ciudad. Un terrible descalabro. Que nosotros como ciudadanos, los de a pie, lo hemos traducido en ausencia total de obra pública, por lo menos la de impacto sobre los grandes problemas que tiene la ciudad, que tiene muchos, pero destaco la carencia de un plan de adecuado manejo del agua potable, del alcantarillado pluvial y sanitario, de la vialidad, de la contaminación, de la recolección y desecho de la basura, de la seguridad ciudadana. No se olviden que hay una jefatura de seguridad ciudadana, capta bastante recursos, tiene inclusive una tasa que generamos los ciudadanos para en algo tener seguridad, de este aumento del trabajo de informal, que a la larga lo que traduce es una comunidad que ya no adelanta. Bien, comparto con mi tocayo Pablo Quiñones el hecho de que creo que estamos en una ciudad que entró en un proceso de reversión. Se dice que cada año de paralización equivalen aproximadamente a 5 años de avance. En 2 años estaremos hablando de una década perdida y probablemente camino a una década de retroceso. Gravísimo. Qué complicado. Pablo, en esa misma línea que conversaste el doctor Pablo, ¿por qué ustedes que están un poco cerca dentro de la administración, ya hablamos un poco del tema de planificación, de que no hay esta planificación correcta, pero qué otros aspectos pueden ustedes mirar, identificar desde dentro de la municipalidad que la gente afuera dice, no logra entender qué es lo que pasa con la ciudad, con el alcalde por el cual votaron, y hay problemas como el último tema de las lluvias, el tema del agua potable? Al ciudadano lo que le interesa es abrir la llave y que le caiga agua. O sea, realmente ya la discusión interna dentro del municipio, o de que fue culpa del exalcalde, que cruzaron la tubería por tal montaña que no había que cruzar, que la tubería, no sé. Los ciudadanos realmente poco les interesa este tema, sino más bien el tener el líquido vital. Pero ustedes que están un poco cerca, ¿qué creen? ¿Qué otros aspectos ven que la administración como tal tiene ciertas complicaciones? ¿Por qué? Y también no dejarse quizás ayudar de ustedes, tener buenos asesores, buenos directores dentro de la administración que le aporten y que esta ciudad vaya saliendo poco a poco, y no conversemos de retrocesos, inclusive de que va esta nuestra querida ciudad de Loja. Bien, yo creo, y voy a ser muy crudo en las palabras que voy a utilizar aquí, esto se resume en 3 cosas. Primero, la falta de preparación de esta administración. Nunca estuvo capacitada para llegar al poder, y al llegar al poder tampoco es que ha tomado acciones para poder remediar ese problema. 2, la falta de planificación. Nunca hubo un plan claro, más allá de lo que pudo habérsele presentado al CNE y a la ciudadanía en elecciones, nunca hubo plan claro, y eso se demuestra en algo sumamente sencillo. La ordenanza que regula el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el famoso PDOT, que es la columna vertebral sobre la cual se ejecutan todas o se articulan todas las acciones que realiza un municipio, una prefectura, un GAT parroquial, etcétera, recién fue aprobado hace unas cuantas semanas atrás. Es decir, se demoró casi en 2 años en realizar un plan que debió haber estado listo en los primeros meses de su administración. Hemos estado navegando a la deriva sin un plan de desarrollo de esta administración por casi 2 años.
Prueba más clara, más fehaciente de eso, de que no había una planificación previa, creo que no hay. Y tercero, y un problema grave también, que ya lo ha mencionado Pablo hace un instante, es el hecho de que esta administración tampoco se ha dejado apoyar por parte de algunos buenos directores departamentales que ha tenido, que le han hecho llegar sugerencias al alcalde, pero que no las ha tomado, de la academia, de profesionales de diferentes organizaciones, gremios y del propio cabildo, que le ha hecho llegar propuestas y a las cuales ha hecho caso omiso. No sé si por un tema de orgullo o no sé qué sucederá. Pero la suma de esos tres factores ha resultado en lo que ya se había diagnosticado, en que Loja ahora mismo no cuenta con obras que debió haber contado hace mucho tiempo atrás. No puede echársele la culpa a la administración anterior. Sí, se lo reconoce como parte del diagnóstico del problema, pero con base en eso se empieza a actuar. Claro. Y 2 años ya entrados en la administración, no se le puede seguir culpando al exalcalde, exalcaldesa, o peor aún a administraciones de hace 20, 30 años atrás. Se tiene que empezar a solucionar. Y si como con el agua, los técnicos han presentado desde hace mucho tiempo atrás los proyectos, si están listos los proyectos, si existe el financiamiento, la pregunta es ¿por qué no ha existido la voluntad política de la única persona que puede disponer que esos proyectos se ejecuten, que es el alcalde? Eso demuestra, insisto, una falta de preparación, una falta de planificación y una falta también de voluntad para poder corregir las cosas que han estado mal. Lo que hemos visto es una Loja dominada por el populismo, con un alcalde, como bien se mencionó, que cree que sigue en campaña. Yo le llamé la atención en la sesión de Cabildo que tuvimos en Jimbilla, en una de nuestras parroquias rurales, semanas atrás, porque el alcalde llegó nuevamente a esta parroquia rural a ofrecer obras, pero curiosamente llegó a ofrecer las obras que debió haber ejecutado el año 2024. Porque esas obras, $156,000, constaban en el presupuesto que este cabildo le aprobó para el año pasado. La pregunta es por qué, teniendo los recursos, no ejecutó esas obras cuando debió haberlas ejecutado y llega como si le estuviese haciendo un favor a la ciudadanía a ofrecerle y a prometerle que ya va a realizar esas obras en el futuro. Lo mismo nos pasó en la última sesión de Cabildo en parroquias. Estuvimos en Taquil e igualmente el alcalde llegó a ofrecer, llegó a prometer, llegó a mostrarnos diapositivas en las que presentaba con orgullo que el avance de una obra era del 5% de los estudios. De los estudios. Una obra que debía haberse terminado en el año 2024. No, ni siquiera ahora, sino de los 5% de los estudios. Estudios. Iniciaban recién los estudios. Entonces, esa clase de cosas, insisto, demuestran que nos está dominando una administración llevada por la improvisación, llevada por el populismo. Y con esto termino. En la sesión solemne, el año anterior, por el aniversario de parroquialización de Malacatos, recuerdo que llegó a esta parroquia en plena sesión solemne a ofrecer que iba a construir una piscina olímpica. Creo que no está al tanto de los costos que una piscina olímpica tiene, por ende es que no hemos tenido ninguna en la provincia de Loja, pero además de los problemas elementales de Malacatos. Cuando hay demasiada demanda, la capacidad que tenemos de potabilización de agua ni siquiera alcanza para cubrir esa demanda y se habla de una piscina olímpica. Con los concejales visitamos el lugar donde supuestamente se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales de Malacatos, que ya está saturada, que no está funcionando y que lo único que hace es echar el agua al río, las aguas servidas al río. Y aguas abajo existen varios asentamientos humanos que se ven directamente perjudicados por la contaminación de las aguas. Entonces, esta clase de cosas, insisto, demuestran que no hay un conocimiento, que no hay una preparación, que hay un gran populismo, una gran improvisación y que tampoco hay oídos receptivos a las sugerencias del cabildo y de la ciudadanía en general. Quisiera hacerte una acotación. Sí. Entiendo que el tiempo en televisión es súper... No, aquí yo sí tenemos largo. Perdón, a mí es que me lo va a preguntar. Entonces, para resumir en una palabra, ¿por qué no? Porque es inútil. Así de sencillo. Un completo inútil en el manejo de la administración municipal. Que podrá recibirse en múltiples cofactores, que los ha anunciado Pablo, que los he mencionado yo, pero sobre todo que lo señala la ciudadanía, que es la que vive la tragedia de estar ahora radicados en una ciudad camino al despeñadero. Entonces, así una administración de inútiles. Eso de sacar a pecho que hay unos buenos funcionarios, sí, pero si no son escuchados, ¿de qué te vale? Son voces de Pedros en el desierto, de Juanes en el desierto. Yo no sé cuál de los apóstoles vivió tanto tiempo por ahí, pero a la larga nadie lo oye. O sea, concluyendo es eso. Tenemos un alcalde que no es que estemos metidos en el cabildo, porque somos representantes del pueblo, pero que ha tenido la suerte que no tuvieron otros alcaldes. Tener profesionales de las más variadas gamas, porque somos profesionales de todos los campos, con una voluntad férrea de querer aportar para el cambio positivo de Loja. Pero que encontramos como contraparte una necedad y una tosudez rotunda del alcalde en querer escuchar
las sugerencias, no se diga los aportes que se le puede dar. Y de vez en cuando tenemos que hacer un mea culpa, también unos jalones que se pegan los concejales, que es digno de escondernos debajo de las butacas en las que trabajamos. Sí. Ahora, justamente yendo por el tema del trabajo de ustedes como concejales, no hemos visto dentro del Cabildo, digamos, ni un bloque sólido quizás que sea oposición o que sea a favor del alcalde, cosa que no ha existido, al menos en este Cabildo. Yo sí he visto en otros cabildos anteriores que hemos seguido un poco. Ahora, esto un poco a qué obedece esa situación en la cual ustedes quizás, e incluso, digamos, siendo, pongámoslo entre comillas, opositores a la misma administración, quizás en muchos momentos tampoco llegan a ponerse de acuerdo, incluso entre ustedes, entre los concejales que no están muy a favor de las decisiones que toma el alcalde en determinados momentos. Yo te partiría un análisis sencillo. Si tú te pones a ver, salvadas 2 excepciones de los compañeros Ludeña y Sáez, somos gente que en el fondo, pese a haber batallado muchas veces en contiendas políticas, somos nuevos ya en el ejercicio del quehacer político. Yo me aprecio ser uno de ellos. Algunas batallas, pero primera vez en el ejercicio político. Y con una voluntad realmente creciente de querer aportar a la construcción. Creo que este sentimiento de querer hacer una Loja nueva es de todos. Por ese punto no vamos a encontrar, y no se ha formado, un grupo de oposición radical, oposición ciega, o de ese también ser tan obsecuente al pedido del señor alcalde, que vota sin saber lo que vota, levanto la mano. No. Hemos sido críticos y hemos sido radicalmente opuestos a propuestas que rayan en la ilegalidad y en la inmoralidad. Ustedes son testigos, Loja es testigo de actos vergonzosos. La última sesión, como dice Pablo, para no hacer un recorderis. En la última sesión tuvieron la desfachatez, el Departamento de Regulación y Control Urbano y el Departamento Jurídico del municipio, en enviar a través del alcalde un punto de orden en el que le cambiaban los apellidos y la herencia de 10 personas. Es decir, desheredaban a 10 hijos de una familia en una partición judicial de bienes. Así sin que se inmuten en lo absoluto. Para ellos no pasa nada. O sea, llegar a esos extremos en el que 5 o 6 funcionarios revisan la documentación y no se toman ni la molestia de leer que están desheredando a todo un núcleo familiar. Realmente, yo como le decía, aquí no se trata de un error de tipeo, se trata de un acto, de una marcada irresponsabilidad en lo que se hace. Si eso se propone como plan de aprobación por el Cabildo, en orden del día, y tenemos un alcalde y un equipo de asesores, que no sé qué le asesoran, pero que no se toman ni la molestia de leer los documentos anexos que se presentan, realmente es espeluznante. No me llama a mí la atención, pues que el alcalde, al igual que el puentero de Muisne, que vendía el parque, el alcalde de Loja pida vender una calle en el CIS. Llegamos a esos niveles ya de desfachatez, no sé si de ignorancia, torpeza en el proceso administrativo, o simplemente un fulano que por pasar el territorio ni siquiera se toma la molestia de leer lo que su equipo de trabajo y colaboración le presenta para que se someta a voluntad del Cabildo. Por si acaso el tema de la venta de un fragmento de la calle que menciona Pablo no es chiste, sucedió. Sí. El Cabildo lo negó, por si acaso. Parece broma, pero en realidad es anécdota. Qué locura. Ahora, volviendo al tema y respondiendo un poco la pregunta que se hacía, no ha existido, si bien en cualquier bloque, en cualquier tema parlamentario existen bloques, es algo normal que se conforma, no es que ha habido bloques firmes de oposición, etcétera, dentro de este Cabildo. Más bien lo que ha sucedido es que los concejales hemos actuado de una forma bastante objetiva. No todos, por supuesto, pero creo que esa ha sido una postura generalizada y eso se ha demostrado que cuando el Ejecutivo ha presentado propuestas adecuadas, sentadas en la norma, siempre han sido aprobadas. Personalmente, cuando el alcalde ha hecho las cosas bien, así como lo he criticado pública y frontalmente, también lo he felicitado en las sesiones de Cabildo. El problema está en que la última vez que esto sucedió fue hace cerca de un año atrás. Desde ese entonces hasta ahora, el balance, si ponemos en las dos manos las cosas malas y las cosas buenas que se han hecho, ya las cosas malas superan en gran medida en el peso a las cosas buenas. Y eso demuestra, insisto, que pese a que ha habido la apertura, la voluntad política, el conocimiento y la disposición para que el Cabildo tramite las propuestas del alcalde, han sido las propuestas las que han estado llenas de problemas. Un último ejemplo, la última sesión de Cabildo que no se instaló, que no se aprobó el orden del día, tenía un problema mayúsculo.
Nosotros, semanas atrás, habíamos propuesto y aprobado una resolución que la planteé y la apoyaron los compañeros concejales, en la que le exhortábamos al alcalde y le mostrábamos la vía para que se adopten diversas medidas de alivio económico para las familias que fueron perjudicadas por el aluvión reciente, que perjudicó sobre todo a aquellos que son adjudicatarios de mercado centro comercial, del mercado mayorista, dueños de locales que están, por ejemplo, en la 18 de noviembre, que dan hacia las avenidas y demás. Y elaboramos un listado de propuestas que se le presentó al alcalde. ¿Por qué no la presentamos directamente nosotros? Porque implicaba un componente tributario y el COTAD es muy claro en establecer que cuando son temas tributarios, tiene que ser el alcalde quien proponga estas ordenanzas. Pero asimismo el COTAD dice que cuando se trata de temas de exoneraciones, modificaciones, etcétera, tributarias, tienen que estar en ordenanza. La pregunta es por qué el alcalde llega un día al mercado, obviamente se rodea de la gente, ofrece, promete cosas y después llega al cabildo a presentar algo que legalmente era imposible de aplicar. Porque, insisto, cuando se trata de este tipo de modificaciones que tienen que ver con temas tributarios, se hace vía ordenanza y el alcalde presenta una resolución. Burlándose del cabildo, porque en la resolución que nosotros presentamos exhortándole a que lo haga, le indicábamos el camino legal para ejecutarlo. Entonces, o él y todo su equipo asesor no leyó una resolución de cabildo que él mismo firma, porque él es el que tiene que dar aval junto a la secretaria, o qué es lo que sucede. O trata de hacer que el cabildo cometa una ilegalidad para ahora, a propósito del tema de remoción, tener una potencial causal de remoción de todos los concejales. Eso es potente. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, esto es sumamente grave porque se le fue a mentir por parte del alcalde, se le fue a mentir descaradamente a la gente de los mercados, a la ciudadanía que fue afectada, jugando con algo tan elemental como ese sentimiento de pérdida después de la tragedia que afrontamos como ciudad. Se le fue a mentir que el alcalde iba a hacer algo y cuando a él le tocó cumplir su parte, no lo hizo ante el cabildo. Presentó una ilegalidad por lo que ni siquiera se aprobó el orden del día, demorando el tratamiento de otros puntos que también eran importantes. Esa clase de cosas de una administración que lleva 2 años en el poder, de una persona que además fue concejal y vicealcalde en el pasado, es decir, tiene experiencia, sabe de qué se trata. Funcionario municipal de varias administraciones. Claro. Entonces, eso demuestra que hay o un total desconocimiento que ya entrados 2 años en el poder es terrible, sería una muestra terrible de una falta de preparación, o a su vez que hay una mala intención y más bien una orientación política de las cosas que se ponen en cabildo, más que una orientación técnica y pensada en el bienestar común. Yo quisiera complementar, dice que a veces con los años uno aprende a ser más pausado en el análisis, más medio buena gente, toleramos un poco más, sí. Medio políticamente correcto. Claro, más aguante, hemos golpeado tanto por la vida que a veces al malo le encontramos su dosis de bondad. Pero hay cosas que son insostenibles. Mira, el equipo jurídico del municipio es un equipo de brillantes profesionales en el campo del derecho, muy buenos profesionales. Sin embargo, yo no entiendo por qué de todo ese equipo de gente se busca lo peor de lo peor para nombrar los síndicos y encima de eso lo hacen hacer boberías que se le evidencian con prueba y todavía los mantiene al lado. Presenta en la sesión que hacía alusión Pablo el último jueves, una propuesta de que el cabildo le apoye un proceso de negociación con el sindicato, existiendo ya de por medio sentencia ejecutoriada, en beneficio de los derechos de los trabajadores municipales. Sentencia en tercera instancia del Ministerio del Trabajo. Y presenta una fórmula de negociación, avalada por su abogado, que está avalado. Carajo, hermano, es terrible lo que te voy a decir. Cuando este abogado lo acompañó y suscribe con el alcalde de Loja en el mes de febrero del año 2024 una acta de negociación con los representantes del sindicato, comprometiendo más de $2 millones, sin contar con partida presupuestaria, es decir, violando la ley de presupuestos, y sin contar con el visto bueno del cabildo, violando lo que establece el COTAD, causal de remoción del puesto. Con el abogado firma, o sea, un abogado que lo hace firmar al alcalde la causal de su propia remoción. Se le indica, ve al alcalde la monstruosidad que ha hecho. Se le va a costar el puesto, señor alcalde. Reaccione. Vea esos frescos que tiene al lado. Ojo la palabra que dijo de él. Aquí han habido unos que pasan frescos mientras uno se saca el aire, estos frescos dejando hundir a Loja. El al lado tiene un fresco, era un gordito que sudaba como chivo, dicen en carrera, camino al hueco, chivo al hueco. Sudaba como demonio el hombre. Porque le cantamos al alcalde una verdad.
Él lo llevó de la mano para que firme un acta viciada de legalidad, causal de remoción. Por un lado. Al lado seguía como su asesor. Y ese mismo procurador síndico es el que se declara dueño del registro civil y le cambia los apellidos a los herederos de esta partición que les he mencionado. Yo, con los años de experiencia, con lo ignorante en el campo, te juro que casi digo una mala palabra, cámara, me disculpa, pero le agradezco los servicios, le hago que le liquiden sus saberes y le digo, no te quiero ver a mi lado. Pero el alcalde a veces se pone enojado y yo he estado presente en muchas de las sesiones de Cabildo, inclusive recuerdo en una de las últimas, bueno, no sesión, sino cuando llegaron los amigos de Ciudad Victoria. Entonces él enojado de que la gente no le aplaudió ese día y que y aplaudieron algunos de los concejales que estuvieron ahí presentes. Entonces creo que pasa un poco también por la parte, digamos, de la personalidad y la actitud de cómo es, que quizás, no sé si el poder a veces a ratos nos transforma o no, cómo entenderlo. Sí, se ve que no lo ven. Es un concepto místico del hombre. Lo dije en su primera sesión y lo repetí muchas veces. Es esto que le digo yo. No es que lo señalo con el dedo. Yo estoy aquí porque Dios lo quiso. Entonces yo me imagino, entre tanto fresco que hay en el municipio, que aparece la Capilla Sixtina, fresco, en el que Dios con su dedo toca a Adán. En este caso, no, le toca la molleja al pana. Dice, vos serás el alcalde. Porque no se entiende otra razón para que se ponga en una posición ya de energúmeno a veces, ante una crítica documentada, Claro. se vuelve intolerante como autoridad. Insultador, porque sí es insultador. Él cree que decirle que los anteriores fueron inútiles, que fueron unos sátrapas, que fueron ladrones, que fueron ineficientes, es un elogio. Él cree en su mentalidad de eso. Y no se da cuenta la de él. Se no ve paja en ojo con la tremenda vida que tiene el propio. Es una ceguera absoluta. Y a mí me parece enfermizo ese concepto, esa egolatría que él siente de que está ahí por disposición divina. Absurdo. ¿Crees, Pablo, que hay forma de algún cambio o avisó usted con algún cambio de la administración actual, de la forma, de la actitud del alcalde, o cree que va a morir así políticamente hablando? Si acojo el consejo de Pablo hace un rato de que seamos muy buenas personas, muy buenas gentes, que tratemos de encontrar lo mejor en cada persona, tendría la esperanza que es lo último que se pierde, podría estar, pero si vamos ya a los datos, que por lo general suelen ser mucho mejores guías que cualquier buen corazón, si vamos a los datos, esta ha sido la peor administración que ha tenido Loja en los últimos años, y por mucha diferencia la peor. No es una percepción mía, no es una percepción de los que estamos aquí en este panel, son los datos. ¿Qué es lo que nos dice los datos sobre la inversión en obra pública, que es ese medidor importantísimo sobre cuán bien o cuán mal va una gestión municipal? Esta administración, el año pasado, que fue el primer año que tuvo entero, porque 2023 fue compartido con la exalcaldesa Picoita, en 2024 invirtió apenas 13.5% o terminó ejecutando 13.5% de lo que debió haber ejecutado en obra pública. Es la peor inversión en obra pública que hemos tenido en los últimos años. Es peor que incluso 2020, que fue el año de pandemia. En año de pandemia, en que todos los ingresos de las familias lojanas se vieron comprometidos y por ende la recaudación del municipio cayó estrepitosamente, en ese año se invirtieron más de 5 millones de dólares. Pero en el año 2024, el licenciado Quesada, se invirtieron apenas 2.3 millones de dólares en obra pública. Eso no encuentro excusa alguna para poder tapar eso. Y el alcalde tampoco lo ha hecho, porque siempre que lo hemos confrontado con estos datos no ha tenido respuesta más allá de victimizarse y decir que estamos haciéndole todos cargamontón y que él, casi como un enviado divino, como bien expresó Pablo, es el que tiene la razón. Pero insisto, los datos son fríos, los datos es imposible desmentirlos. La peor administración que ha tenido Loja, incluso ejecutando peor que en el año de pandemia. Por ende, solamente, y con esto concluye la idea para responder a la pregunta, creo que más allá de cualquier buen corazón que pueda creer que las cosas van a cambiar, la respuesta es que los datos nos muestran que esto no va a suceder y que vamos a seguir peor que lo que ya estamos en la actualidad. Complicado. Complicado y lo que sacamos aquí limpio es que no estuvo nunca preparado para poder asumir el cargo. En este caso también nosotros hemos tenido también en otros programas, recuerdo que estuvo el doctor Patricio Valdivieso, también dijo que nunca estuvo preparado y que el populismo le sirvió solamente para ganar la campaña. Y como dice el doctor aquí y acá mismo donde va, o el ofertón, llega el ofertón y obviamente lo que debía haberse cumplido recién
está vuelta haciéndoles la oferta de que lo va a cumplir. Y realmente es muy complejo porque lo que decía en este caso el doctor Patricio Valdivieso es que el populismo sirve para ganar la campaña, pero no para administrar la ciudad. Al respecto, y como decía Boris, y como bien lo dice usted, o sea, siendo un poco tranquilo, también amable y qué sé yo, bondadoso, de que a lo mejor puede cambiar. En este caso no hay solución viable en este sentido porque realmente, como decía, por cada año que no se invierte, no se hace obra pública, se retrocede cuatro años. Entonces es muy complejo lo que viene en el futuro. Y obviamente considerando también lo que ustedes también de una forma crítica le dicen lo que está mal, y no solamente, sino los analistas, los políticos, la ciudadanía. Es difícil hacer autocrítica en ese sentido. Como decía Boris, también el poder le obnubilece, en este caso, para no darse cuenta lo que está haciendo mal. Mira, a mí me preocupa de que él haya sido jefe de relaciones de este Departamento de Promoción Popular Promoción popular. en el periodo del ingeniero Bailón. Digo, me preocupa porque quien maneja la jefatura de Promoción Popular, por la naturaleza de su trabajo, te vinculas estrechamente con la comunidad. Tienen contacto permanente con los barrios. Se entendería que aprendiste a establecer un diálogo participativo, interactivo, pero sobre todo participativo de la comunidad hacia el municipio en la construcción de políticas públicas. Totalmente. Era lo lógico. Si ya tengo experiencia como promotor popular y llego a ocupar la alcaldía del cantón, aprovecho pues de esa experiencia ganada, de esa capacidad de confraternizar, de interactuar con los líderes para crear pues la propuesta de desarrollo que presento para la ciudad. Nacía desde el seno de la comunidad y bajo una orientación política porque la tengo a través de mi ideología, de mis convicciones. Pablo mencionaba una propuesta en Malacatos de construir una piscina olímpica. Lo gracioso es que no tiene ni agua. O sea, ¿con qué la va a llenar? Esos niveles te deja entender lo desenchufado que se encuentra con su comunidad. Y esos son problemas graves. Son problemas graves porque a la larga traducen ese sentimiento de indiferencia que puede tener consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque tú para mantenerte en el ejercicio del poder ocupas mal el hecho de la participación con la colectividad, creando grupos, ¿qué te diré?, afines a ti, indistintamente de la realidad social que vive una comunidad. Y lo hemos vivido en el Cabildo. Yo tengo el honor, entre comillas, de haber sido el primer concejal de Loja que le hace una marcha por una distorsión en la propuesta de adjudicación de los puestos de los mercados. Le engañaron a esa pobre gente. Ahí van camino a 1 año y medio. Ve si cambió en algo la realidad de nuestros mercados. Ve la barbaridad que acaba de pasar, que un juicio de $180,000 por una consultoría sobre el techado del mercado Gran Colombia, que por negarse a pagarle al contratista de la consultoría, presenta una demanda al municipio y hoy en sentencia nos gana, ya en casación, el juicio por cerca de $400,000, que tenemos que pagar todos, usted, toda la ciudadanía. Presente una nueva consultoría sobre el mismo tema. Te demuestra lo desubicado que está en el manejo de la casa municipal. Entonces, esto es gravísimo, y esto debe de saberlo. ¿Por qué? Porque uno se sube a un colectivo, va a un mercado, asiste a la plaza, voy a caminar por las calles de la ciudad, y nos cae su garrotazo emocional injusto. No hace nada. Claro. La competencia no es nuestra de la obra pública. Ese es el tema justo que quería mencionar, es que la ciudadanía, quienes están mirando seguramente, y todo en su momento, el criterio de la gente es el municipio, son los concejales, es el alcalde. Es decir, las malas acciones también del Ejecutivo van arrastrando la imagen o el trabajo de los concejales como tal. O sea, aquí realmente es como, sí, a rato es como que sí es remoción, pero que se vayan todos. Claro, eso de cogobiernan solos con unos poquitos, no con el cabello. Entonces, también hay eso. O sea, la ciudadanía, evidentemente también hay mucho desconocimiento en el tema de las funciones que tiene cada una de las autoridades, pero es la institución, es el municipio, es lo que la gente confía en esa entidad para que le solucione sus problemas más tangibles y problemáticas que tienen día a día en cada uno de sus hogares. Pero es injusto. Claro. Tú, a un pueblo, recalándole a los asambleístas, que no hay carreteras, que no se construyen escuelas, que no se construyen hospitales,
que no hay nada, cuando el responsable es el Ejecutivo. No se ve esa diferencia. Claro. Acá, debido a que somos gobierno de cercanía, Más gobierno de pequeño, comunidad, claro. en que con Pablo Aníbal, y con John, y con Iván, y con Polibio, y con Yuri, etcétera, los compañeros, nos conocemos de vecindad. Somos un pueblo que digo yo de 4 casas y de 6 familias. Es decir, todos estamos íntimamente vinculados. Y esa familiaridad debería ser los poderosos, lo que muchos historiadores llaman el espíritu de la lojanidad. Pero aquí no se presenta aquello. Desgraciadamente, siendo benévolo, como lo he dicho que soy, yo sí comparto la opinión de Pablo en el sentido que si el alcalde no da avisos radicales, y ojo la palabra que ocupa, radicales, de enmendar el camino que ha tomado, Loja va camino, desgraciadamente, a una destrucción generada desde el líder que su propio pueblo eligió en las urnas. También tiene que haber un mea culpa de los 40 y pico de miles de personas que, afarolados muchos de ellos, por ilusiones así banales que les venden, no hicieron un adecuado análisis del nivel de preparación de su candidato en el momento de sufragar el voto. Allí yo quisiera complementar algo nada más antes de pasar a la siguiente pregunta, que creo que es una reflexión que es necesario hacerla. ¿Qué es lo que se ve versus qué es lo que no se ve? Habitualmente lo que hacemos los concejales no suele verse porque las ordenanzas, las resoluciones y la fiscalización no se termina plasmando en una obra tangible, física, como lo mencionaba hace un instante. Y pongo un ejemplo, nosotros en diciembre aprobamos 2 ordenanzas que tuve el gusto de presentar que son cruciales para Loja. La ordenanza para la transformación digital y la ordenanza para la optimización de trámites administrativos, que no fueron ordenanzas que las sacamos del sombrero de la noche a la mañana. Esas ordenanzas participó en la elaboración de ellas la academia, participaron académicos de Quito, de Flaxo, participaron académicos de aquí de Loja, de la UTPL, de la UID, participó gente que tenía experiencia en procesos de transformación digital, tanto en la empresa privada como en el sector público. Entonces fue un cúmulo de criterios muy importantes, acogiendo buenas prácticas, experiencias que el propio BID a nivel latinoamericano recomendaba, y la presentamos al alcalde, se aprobó. Estamos ya finalizando, por finalizar el mes de abril. Al día de hoy tenía que haberse constituido ya un comité intersectorial para ejecutar estas ordenanzas, tenía que estar listo el diagnóstico porque se tiene que hacer un análisis del costo que tiene tanto para la ciudadanía como para el municipio cada uno de los trámites para poder priorizar, etcétera, etcétera. Les pregunto, ¿creen ustedes que algo de eso que lo tiene que hacer el equipo del alcalde se ha hecho? La respuesta es no. Y eso es tristísimo. El trabajo que hemos hecho nosotros como legisladores presentando una norma que permite traer a Loja al siglo XXI, a su municipio del siglo XXI, que la gente ya no tenga que estar haciendo 2, 3 cuadras de cola, sino que pueda hacerlo en su teléfono celular al trámite, hemos hecho nuestro trabajo. Más allá, lastimosamente, no podemos ir. Y el que tenía que disponer que eso se cumpla no ha hecho su parte, y ese es el alcalde. Y es lastimoso que unos días atrás un funcionario municipal, no voy a dar su nombre, me escriba muy preocupado diciendo que por favor le oriente cómo se tiene que hacer eso porque a él le han puesto la responsabilidad de elaborar un plan estratégico de transformación digital. Cuando este es un instrumento que en la ordenanza está claramente dispuesto cómo tiene que hacerse en los tiempos y con la participación de qué. No podemos hablar de que un funcionario se le encargue una tarea que tienen que hacerlo a diferentes departamentos porque manejan diferente información, diferentes niveles de competencia, responsabilidad, etc. Ese es un ejemplo clarísimo. Como consejo se cumplió, al menos en lo personal, esa fue una de mis propuestas de campaña, se abordó con la seriedad del caso, se lo trabajó junto a los sectores que tenía que trabajárselo, pero ahora al que le corresponde ejecutarlo no lo hace. La pregunta es ¿por qué no lo hace si inclusive a él le beneficia? Porque al final del día quien va a quedar bien es el alcalde, porque se va a ver que en su administración se trajo a Loja la modernidad, y se agilita independientemente los de quién haya presentado la ordenanza. Pero ni siquiera eso, cuando se le dé el trabajo hecho, puede continuar. Eso es sumamente preocupante. Por supuesto, insisto, políticamente nos hunde a todos. Estamos en el mismo bote y nos hunde a todos. Pero más allá, como lo decía hace un instante, de las percepciones políticas, lo que nos importa es Loja. Y si la imagen política, que es un factor, por supuesto, importante, está por el piso, imagínense la imagen real de Loja basada en las necesidades insatisfechas de los ciudadanos. Lo que decía, hay una inacción completa de aquí en nuestra ciudad. Usted va por las diferentes calles de la ciudad y son unos cráteres, ya parecemos la luna aquí. Y obviamente los difíciles problemas que también el agua potable, las lluvias, lo que ocasionó con el desborde del río, qué sé yo. Y también es muy complejo porque, por ejemplo, ya se cumplió el tiempo para iniciar los trabajos del puente de la universidad. Y es algo que realizó una oferta, prometió que en 15 días ya va a iniciar y todavía no ha iniciado.
Y se ríe el doctor. Y yo quiero también consultarles, justamente en mayo ya se va a cumplir el otro mes un año del manifiesto que presentaron la mayoría de concejales para exigirle, demandar al alcalde para que rectifique y obviamente, como lo han dicho usted muy acertadamente, para que cambie la manera de administrar la ciudad. ¿Qué pasó al respecto frente a ello? ¿Hubo un acercamiento con el alcalde? Ya, sí, muchas gracias por hacerme observaciones, a lo mejor hice mal. No pasó nada, solo fue un documento que a lo mejor hasta lo tildó de pasquín, creo que en una ocasión. ¿Qué pasó al respecto? Un año ya va a ser justamente el próximo mes. Como si hubiera habido puntos de orden. Me han sabido que me he reído. ¿Y qué no me voy a reír? Te pega como si unas papas, pero es diferente a la televisión. Que va camino a meses de lo del puente de acá. Compañero, mi expareja y mis hijos viven en el barrio Rosal. Yo también vivo en el Rosal. 2 años, vecino, ex vecino. Claro, por eso le preguntaba. 2 años. Es Tuvo tremendo. la sinvergüencería, y una vez que termina unilateralmente el contrato proximal, que era correcto terminarlo ante una empresa que se burlaba de Loja en forma escandalosa, se comprometió en forma inmediata a ejecutarlo por acción directa. Viendo que no tiene la maquinaria, contrato de tu empresa, lo puede hacer por la ley de contratación pública, sin licitación, dice la ley. Si los vecinos estaban comprometidos en realizar los pagos correspondientes para el pago de la obra, ahí están, desde esa fecha acá, 6 meses. Abandonados. Pero un abandono total, que un día mueve 2 metros de tierra, saca el tractor para llevar a otro lado. Les ofrece acá, mueve 2 metros, entonces te vende la imagen de los múltiples frentes de trabajo, cuando la realidad es como gallina que pone un huevo, pero cacarea en 500 jaulas. Esto es un desastre de administración, porque es una administración de a huevo. Así de sencillo. Mucho cacarea, chulla huevo. Entonces tenemos que ser reales en las cuestiones. Yo soy serio, por si acaso. Sí. Este programa es medio loco. Sí. Caerá para la historia. ¿Por qué? Yo tampoco voy a venir acá a amargar. Ya se me acaba de romper la suspensión del carro. Se jodió el eléctrico, se enchufado. Ahí al suelo. ¿Quién va a cubrir el gasto? Doctor, ¿quién va a cubrir el gasto? ¿El municipio? Sí, llego subiendo a la casa, no hay agua. Y quieren que todavía encima de eso me cabreado. No sé qué reírse también de la desgracia de uno. Porque es desgracia de todos a la larga. Entonces, bajo ese concepto, yo sí creo, yo soy un hombre de profunda fe en la humanidad. Yo he visto a personas, por mi profesión de médico, que de la otra, como se suele decir, con empeño, con valentía, con una energía que a veces es incomprensible, vuelven a renacer, vuelven a salir de la muerte para continuar su camino de vida. Y eso me ha enseñado en que la esperanza es realmente lo último que se pierde. Yo confío en que el hombre reaccione, pero tampoco podemos esperar que reaccione hasta el último día, tampoco sería ser ingenuo. No. Hoy se ha presentado por parte de un concejal un proceso de remoción. Por una causal de las 8 que establece el COTAD. El COTAD es claro, en el artículo 333 puntualiza 8 causales de remoción para un alcalde. Una de ellas ha tomado un concejal. Y no un concejal, sino un ciudadano, de nombre Santiago Sáez, que presenta una pedido de remoción. Pero que no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que llevamos conversando aquí, casi hora y media, de la tragedia de la ciudad de Loja. Pero no deja de ser causal. No deja de ser causal, pero como suele decir usted, sintonízate. Pues, claro. Sí, la ciudad grita, falta de agua, no hay vialidad, es la contaminación, llega a eventos desbordantes de basura, de no recolección, de mal procesamiento, los ríos en los máximos niveles de contaminación, una ciudad que comienza a tornarse violenta. Si era un abandono secular de la ciudad, radical en todos los campos, en todos los aspectos. Y habiendo un escenario tan triste, resulta que me preocupo del color de los cordones. Pero es un derecho. Es un derecho que le asiste. Claro. Y al sustento de ese derecho ha presentado un periodo de remoción. ¿Qué le tocará? Pues de calificarse la propuesta. Estamos estudiando nosotros como comisión de mesa la validez jurídica de la denuncia presentada y de llegarse a concluir que ésta cumple con los requisitos, pues siguiendo el debido proceso, respetando el debido proceso estipulado en el artículo 82 de la Constitución y garantizando
la presunción de inocencia del señor alcalde, lo garantiza el artículo 76, también en la misma Carta Constitucional, dar el derecho al uno de que compruebe lo que ha denunciado ya violentó al alcalde. Y al otro, darle el derecho a que se defienda ante esas denuncias. Y será el cabildo que en base a esas argumentaciones y el informe de la comisión tome a futuro una decisión. ¿Cuál sea esta decisión? Corresponde al cabildo. Pero una cosa tiene que quedar muy en claro. Porque yo he oído a muchos actores de orden político, a muchos periodistas, a muchos ciudadanos que hacen opinión pública, que sin ser políticos y sin ser periodistas, opinan en los medios, confundir en el sentido de lo que se va a juzgar es la inoperancia, la incapacidad, la desidia, el quemiportismo, el abandono en que se encuentra la ciudad. Y no es así. Lo que se va a juzgar son 5 causales presentadas por él, perdón, 5 ítems, o 5 hechos fácticos presentados por el señor Herráez en base a una de las causales de remoción. Pero ¿cómo juzgar lo otro, Pablo? Y ahí entramos todos en la comparación. ¿Cómo juzgar un poco lo otro? Lo que hemos hablado durante, creo que más de 30 minutos de hace ratito. La inoperancia, la inactividad, la falta de gestión y todo. Quizás, evidentemente, no entra dentro de una causal como tal. Tiene que infringir dentro de lo que establece el COTAD. Ahora, podría, sí, creería yo, un tema de revocatoria que es distinto, en la cual sí no ha cumplido su plan de trabajo que presentó al Consejo Nacional Electoral, pero obviamente es otro proceso muy diferente que también la gente mal entiende. Ya vamos, ¿dónde hay que firmar las revocatorias? Señores, revocatorias. El doctor Pablo está juntando ya las firmas. O sea, no. La gente un poco no, pero claro, no hay como de alguna manera, claro, no es una causal ser inoperante, no sé. Sí, no lo hubiera podido resumir de mejor manera. Si es que ser ineficiente, si es que tener una administración inepta, porque hay que decirlo con esas palabras, fuese causal de remoción, esta administración no hubiera llegado a los 6 meses, crean. Lastimosamente, en el COTAD, como bien lo explicaba Pablo, se establece un número muy específico y muy limitado de causales para una potencial remoción de un alcalde, de un concejal, de cualquier integrante de un nivel de gobierno descentralizado. Y aquí se incluyen cosas como, por ejemplo, el no cumplir con lo establecido en la ley, en ordenanzas, en resoluciones, cómo hacer proselitismo político usando los recursos públicos y cosas similares, ¿no? Una vez que se demuestre que esto ha sucedido y se siga todo el procedimiento que está establecido en la norma, garantizando precisamente ese derecho a la defensa, la presunción de la inocencia y respetando ese debido proceso, perdón que sea redundante, allí llegaría, en caso de que sea calificado, al cabildo para que tome una decisión que tiene que ser una decisión basada en los hechos que se han manifestado allí. Ahora, por supuesto, esa es una de las vías, la remoción. Otra de las vías para que se separe de su puesto a cualquier autoridad de elección popular es la revocatoria, que lo puede solicitar un ciudadano con el número de firmas correspondiente, demostrando que ha habido un incumplimiento del plan de trabajo de esa autoridad, y en este caso el Ejecutivo, por supuesto que ha incumplido su plan de trabajo, partiendo del hecho de su oferta de campaña de $100 millones anuales de cooperación internacional. ¿Cuánto vamos? Vamos ya a 200 millones, Camilo, 200, tenemos plata. 200 millones de penicilina. Podríamos volver al ejemplo del gallinero de Pablo, inclusive aquí, pero no, llegamos $0 en 2 años prácticamente. Y eso está puesto en el plan de trabajo. Lo que él planifica, obviamente, tiene relación con ese financiamiento, porque él hablaba de cosas como asfaltar el 100% de Loja. Así es lindo. No sé qué parte de nuestro trazado urbano lo considera que es Loja, porque el cantón como tal no es que se ha avanzado en asfaltado, más bien hemos retrocedido. Muy populista. Entonces, muy populista. esa clase de cosas lo demuestran. Y también hay otra tercera vía, que es la destitución a través del Poder Judicial cuando se muestre el incumplimiento de una sentencia judicial, por ejemplo. Entonces, todas esas vías existen. La que actualmente se ha activado es un pedido de remoción. Puede cualquier ciudadano presentar otro pedido de remoción, obviamente con la documentación correspondiente, para que el cabildo lo estudie a su debido tiempo en caso de que se verifique, pues se pase a la votación correspondiente. Pero el alcalde ha dicho que él está muy tranquilo, que eso no va a pasar nada, que es puro laraca nomás de los concejales, de Santiago que quiere ser candidato a la alcaldía y que busca nomás un momento de atención nada más y que no va a pasar absolutamente nada. Usted está en la comisión de mesa, la parece que justo a usted le tocó ser también quien
dirigió la sesión aquel día. Así estoy justamente un poco ahí para que nos comenten cómo es el proceso, cómo avanza y finalmente en qué va a terminar esto. El proceso, como te lo digo como presidente de la comisión, tiene algunas etapas. Correcto. La primera, que es la notificación de la denuncia, pues no. Concejal ha presentado, no el concejal, pues, ciudadano Santiago Herráez ha presentado la denuncia, lo ha hecho llegar a la Secretaría del Cabildo, Secretaría de la Comisión, eso establece la norma legal, a través de ella a la vicealcaldesa, toda vez que el aludido, el denunciado es la primera autoridad municipal, el alcalde, dentro de los tiempos que establece el COTAD. Ella tenía un plazo de 5 días para abocar este conocimiento y efectivamente, como dice la norma, si el acusado es el alcalde, usted también tiene la obligación de excusarse. Y así lo hizo dentro del tiempo establecido. El alcalde también se sumó a esa excusa. Se convoca a la sesión que se efectuó el viernes. El Cabildo, por decisión de 11 de sus integrantes, el órgano de legislación y fiscalización, nombra como presidente, con una moción presentada por el concejal Udeña, al compañero Pablo Quiñones, dentro de lo que establece la norma legal, preside la sesión y se eligen a los 2 reemplazos, tanto el alcalde cuanto a la vicealcaldesa. Y se nombra por alcance, porque siempre ha sido el Cabildo quien nombra a los presidentes de las comisiones, también se nombra presidente de la comisión de mesa. Eso fue el viernes 11. El lunes 14, la secretaria notifica a los 3. Uno haber sido designado presidente y a los otros 2 compañeros haber sido designados vocales, y se nos entrega oficialmente la denuncia presentada con sus anexos. Tenemos 5 días de plazo para estudiar la legalidad del acto denunciado, si cumple con los parámetros que la ley establece. Para calificarla. Estamos en esa tarea, estamos en una sesión permanente, estamos conectados en forma permanente, trabajando, analizando, estudiando. Una cosa que sí ofrecemos a Loja como comisión es, en primer lugar, despojarnos de apasionamientos políticos y personales. Esto es una decisión eminentemente legal, jurídica. Apegarnos al debido proceso, el respeto al debido proceso. Garantizar al acusado su derecho a la defensa, como dar también facilidades al acusador que pruebe lo que ha denunciado. Estamos por concluir ese periodo, tenemos plazo hasta este miércoles. Si las cosas van como lo tenemos planificado en la comisión, muy probablemente, el día de mañana, probablemente emitamos nosotros de un auto de lo resuelto por la comisión, o lo haremos dentro del término el día miércoles. De confirmarse aquello, tendríamos que citar al señor alcalde con la denuncia y notificar al señor Santiago Herráez con la calificación de la misma, para que en un término de 10 días presenten las pruebas de descargo y las pruebas de acusación. Correcto. Haremos un análisis de esta, tenemos 5 días para ello y presentaremos al Cabildo el informe final de comisión, para que el Cabildo, como representante de la voluntad popular, tome una decisión escuchando tanto al acusador cuanto al acusado, en igualdad de condiciones, presentar ya sus pruebas frente al máximo cuerpo colegiado de la ciudad, en este caso. Ahora, dejando un poco de lado la parte legal, que me parece... Cosa que quisiera recalcarte. No hay que olvidar que lo que actúa la comisión de mesa y lo que va a actuar, de ser el caso, en su momento, el Cabildo, va a ser vigilado posteriormente, o podría ser vigilado, porque la decisión dependerá si se toma una decisión de destitución, llegar a tomarse. El alcalde, la ley le faculta que pueda llevar a consulta al Tribunal Contencioso Electoral para que observe la actuación de todos nosotros. Entonces, esto obliga a que seamos responsables y rigurosos de llevar con bastante rigurosidad, bastante transparencia, lo que vamos progresivamente actuando. Ahora, un poquito alejados de la parte legal, que me parece correcto, y sin querer emitir un criterio o adelantar algún criterio de lo que voy a pasar, sino más bien es este tema. Primero, ¿le hace bien a Loja? ¿Es la solución para los problemas que tiene actualmente la ciudad? Son los dos. Yo ahí me refiero a una cuestión, mientras no oigas al acusado, al acusador y al acusado, difícil de llevar un juicio de valor en ese sentido. Muy difícil. Porque hay que ver qué es lo que se va a hacer. Eso de juzgar sin ver es complicado, es complejo. Hay muchos fenómenos, hemos oído la versión de nosotros. A veces es bueno oír la versión del otro. Yo, el camino de la vida, me ha enseñado aquello, de lo que a veces creía estar en uso de la razón, inclusive en uso de borde de la ley. Alguien me decía, no, lo que estás haciendo, lo que estás actuando, si bien es cierto, no es ilegal, es ilegítimo. Y desde el punto de vista, mira, el concepto de utilizar una palabra, chongo, fue motivo de que arda, no Troya, Loja. Porque hubieron personajes acá
con una moral tartufiana, juzgaron que era el peor epíteto que se ha puesto dentro del cabildo y el peor epíteto que se ha puesto denigrando la cultura de Loja, cuando es bien sabido las joyas que hablaban, muy elegantemente, pero joyas que hablaban cuando ocuparon las mismas curules en las que yo actualmente me desempeño. Entonces, todo depende con el cristal con el que se mira. Pero si te pones lentes rosados, no esperes ver sombras verdes. Hoy que estamos de rosado. ¿Usted cree que una remoción a cualquier autoridad, para no meternos mucho en el tema con el alcalde y no querer adelantar un criterio, como decía hace rato, sino más bien esta es la solución, sobre todo en ese momento? En el caso de la institución, porque mucha gente también cree y desconoce, a ver, ¿y quién va a ser entonces el nuevo alcalde? ¿Quién lo va a poner? Incluso la gente cree que, no, es que Santiago, porque presenta el que quiere ser alcalde. Corresponde por ley que sea la única mujer que ustedes tienen dentro del Cabildo Lojano, que es la vicealcaldesa actualmente, le corresponde sí o sí ser la próxima alcaldesa en un supuesto caso de un cargo de remoción. Pero estos temas, repito, le hacen bien a nuestra ciudad, es lo correcto y con esto solucionamos los problemas de Loja. Bien, ahí voy a ser muy puntual también y drástico con esta respuesta. Mucho se ha especulado respecto a este tema, sobre la capacidad que considero que la tiene la vicealcaldesa, sobre las ideas, la visión que pueda tener para el cantón. Pero nosotros como concejales, cuando se activa un proceso de remoción, una solicitud de remoción, no podemos mirar esa clase de cosas, ni si estamos de acuerdo, si nos cae bien el alcalde, si nos cae mal la vicealcaldesa, no, en absoluto. Nosotros, como bien lo explicaba Pablo, tenemos que actuar con absoluto apego a la norma. Y si es que se demuestra, obviamente dándoles el plazo correspondiente para que presente sus pruebas de descargo, que una autoridad, sea quien sea, un alcalde, un concejal, ha violentado la ley, hay que proceder tajante y radicalmente como la ley procede. Caso contrario, si nosotros descubrimos que una autoridad ha violado la ley y decimos, no, pobrecito, no es bueno para la ciudad, démosle otra oportunidad, estaríamos siendo cómplices de la violación de la ley y eso sería observado por la ciudadanía, por la historia y obviamente por las autoridades judiciales. Entonces, no podemos llegar siquiera a esa discusión si el que viene es adecuado o no es adecuado, si consideramos bajo nuestro criterio, que es algo muy subjetivo, que sea algo bueno o malo para la ciudad o para el cantón el cambio de una autoridad. Aquí hay una ley y la ley tiene que respetarse. Si es que se demuestra que la norma ha sido irrespetada, es una obligación, obviamente, proceder conforme a la ley también para las personas que tienen esa potestad de acuerdo al COTAD. A su vez, si es que se demuestra o si es que no se logra demostrar que ha habido culpabilidad en el cometimiento de aquellas causales de remoción, pues obviamente no se puede proceder simplemente porque a una autoridad le cae bien o le cae mal. Lo que sí puedo ofrecer, al menos en lo personal, es que con la misma firmeza con la que me he manejado denunciando, haciendo procesos de fiscalización reales, que no es simplemente llamar a un funcionario por ahí, como algunas veces he entendido, sino haciéndolo documentado con la razón, procederé y siempre mi criterio estará apegado a la norma, obedeciendo lo que dice el ordenamiento vigente a nivel nacional y a nivel local. Perfecto, muy bien. Quisiera hacerles una pregunta ahora a ustedes. Bienvenido a las preguntas. Hace pocos días acabamos de pasar la Semana Santa. Muy pocos lean la Biblia realmente. Deberían leerla todos, pero muy pocos lo hacen. Pero bueno, si hablan, por lo menos ven películas alusivas. Yo creo que hay un mensaje en el contexto esto de los últimos días del Cristo que vale la pena tomar como reflexión. Uno es la causa de su muerte. Realmente es uno de los hechos de castigo más sanguinarios, más crueles sobre el ser humano, la degradación de la condición humana a través del azote, a través de la humillación, a través de la pérdida de la dignidad humana, al tratarlo como se lo trató. Y el castigo tan brutal de la crucifixión, ¿no? Por una causa que creyeron quienes así lo sometieron, daría por terminado un problema social y político que cursaba en ese entonces. Bueno, sin embargo, esa muerte genera un crecimiento exponencial inmenso del aparecimiento del cristianismo como la doctrina de salvación. Traigo a colación esta reflexión, ¿por qué? Porque yo sí creo, Pablo lo mencionaba con criterio, de que cuando la ley te asiste, el castigo tiene que imprimirse por doloroso que sea. Lo que no estamos de acuerdo es en Pilatos, que hayan Pilatos, que excusen la toma de decisiones lavándose las manos. Y no, tener la valentía de afrontar la decisión. Yo no encuentro culpabilidad
y eximo del castigo. O yo encuentro culpabilidad y dispongo la crucifixión, con valentía, con frontalidad, pero con sobre todo en la mano Lo que diga la ley. la ley y la justicia. Muy bien, Vladi. Sí, y para terminar ya, quería, independientemente de la decisión que se tome, eso ya luego del análisis jurídico y todo, se vendrá en el futuro, pero ¿cómo recobrar la confianza de la ciudadanía y lo que decía, por inacción del alcalde y obviamente se los arrastra en el mismo saco a todos y al unísono a lo mejor venga una voz que diga que se vayan todos? Y también la última es, ¿qué decirles a aquellas voces que dicen ahora sí los vamos a ver a los que son enemigos de Loja y a los que están con Loja? Rapidito. ¿Quieres que te responda yo? Sí. Yo sencillo. Me dices que en primera instancia tener temor al hecho del juzgamiento ciudadano, sí estamos expuestos. Somos mandatarios y el mandante, el pueblo, tiene todo el derecho de juzgar nuestras acciones. De hecho, la obligación le asiste desde un primer momento y el derecho de ver si es que lo que hemos producido es digno del voto que nos dieron en confianza. ¿Qué tendría que ver para esperar, vislumbrar, salir el sol en el horizonte y la posibilidad de días mejores? Obviamente, acciones y actitudes reales de querer cambiar esta decisión. De que cambie. Trágica ciudad. Hace poco, ante la ausencia de agua, y que no es culpa del Cabildo, Pablo lo mencionó, te lo menciono si lo olvidó, de que le aprobó más de 5 millones para que construya tanques, para que compre tubería, y no hizo nada. O sea, hubo inacción completa y dejó a la ciudad sin agua. Entonces después le dijo, Fresco, mejor retírate. Cambio positivo. Ahora vea pues los otros departamentos y compare con la triste realidad que vive Loja. Efectúe cambios para que la gente recobre ese punto de confianza que tú dijiste. El temor al váyanse todos, yo no le tengo miedo. Porque al final fue el pueblo que nos puso en la curul en la que estamos y es el pueblo quien tiene todo el poder para decirnos gracias por lo que has intentado hacer o por lo que hasta aquí has hecho y te confiamos mejor a tu casa para que descanses. Sí, lo tiene el pueblo. En eso no hay que tener miedo al pueblo, al soberano, porque su voz es mandato. ¿Sí? Y 3, que podamos nosotros contribuir, no utilizando la palabra cogobierno, pero sí con nuestras acciones de fiscalización, que no es más que advertirle al alcalde el riesgo inminente del cometimiento de una infracción, antes de que la cometa, como cuando quiso comprar maquinaria sin tener partida presupuestaria en un acto administrativo bastante dudoso, o durante el proceso, como fue en el caso Simar, que manejaron a la maldita sea el proceso de esta contratación, que son las fiscalizaciones previa o concurrente que podemos hacer. Pero advertirle para que no cometan el error. Y si lo están cometiendo, para que subsanen la equivocación presentada. Y en la legislación, avísenos pues, qué marco legislativo necesita para crear. Y aquí un mea culpa. Las ordenanzas tienen que tener una respuesta tajante a la necesidad popular, como decía Pablo. En un municipio en que todo es caos, papelería, obstaculización de trámites, pérdida de tiempo, inoperancia y tráfico de mafiosos que dentro de la institución te sacan plata por todo, y que todo el mundo lo sabe, una legislación que permita tecnológicamente y técnicamente manejar desde tu computadora, tu teléfono los procesos. Pero tampoco ir a hacer ordenanzas que por la derecha ande el perro y por la izquierda ande el gato. Y que después de una semana tengamos que cambiar porque se nos cruza una lagartija. No jodan. También tenemos concejales que pasan pajareando y que creen que el mérito está en hacer ordenanzas que no sirven para maldita la sea. De hecho, hoy de mañana los oía que ya quieren cambiar la ordenanza de venta y expendio de bebidas alcohólicas. Qué brillante cosa. Que hace 4 meses recién la aprobaron. Pablito, la parte final. Bien, yo creo que para que realmente se note que hay una intención de cambio de esta o de cualquier otra administración que le suceda, se necesitan señales claras que muestren que se va a hacer diametralmente lo opuesto a lo que el licenciado Quesada ha estado haciendo hasta la fecha. Es decir, que se inicie con lo que se tenía que haber empezado desde un principio, que es un plan. Porque hasta ahora esta administración no tiene plan, improvisa, reacciona ante lo que sucede y reacciona tardíamente, pero no tiene un plan. Nunca hemos visto al municipio de Loja en estos 2 años actuando de forma proactiva. Y eso es lo que se necesita trazar un plan que contemple cuáles son las obras prioritarias a propósito de la emergencia para Loja, cuál es el presupuesto que se requiere, la necesidad de financiamiento asociada a este requerimiento e inmediatamente establecer cronogramas de trabajo, establecer un sistema de medición del cumplimiento de metas y objetivos, que el municipio de Loja no lo tenía.
Si no es por el proceso de fiscalización que iniciamos y que presentamos a finales del año pasado respecto al desastre que ya se veía sobre la ejecución presupuestaria, la administración ni siquiera se enteraba de lo que estaba sucediendo. Entonces no hay un seguimiento, no hay una idea clara de administración pública. Y eso pasa porque hay muchos profesionales que no, lastimosamente llegaron, su primer trabajo fue llegar a ser director departamental en el municipio de Loja, no conocen del tema, no tienen experiencia, su perfil profesional no es el adecuado para las funciones que están desempeñando. También sucede que hay otros profesionales buenos a los que no se escucha. Se tiene que dar un cambio radical en todo ese sentido, en toda la organización, en la conformación municipal. Se tiene que armar una planificación clara para poder salvar lo que resta de esta administración, me refiero hasta el año 2027, y no quizá, como alguna vez se sugirió que podría estar haciendo esta administración, dejando de hacer obras para acumular recursos y en el último año, aprovechando que es autoridad y candidato al mismo tiempo, tratar de ejecutar todo al apuro y aprovecharse de la bondad de los lojanos al momento de votar. Puede pasar, puede pasar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué tal les ha parecido este coloquio? Súper interesante, pero no preguntaste el helicóptero. Es para otro coloquio. Claro. Esto queda para otro Es coloquio. para que vean lo planificados que son. Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy, dos importantes concejales de nuestra ciudad, quienes han sido electos por ustedes, queridos amigos y amigas, que están cumpliendo sus funciones dentro de este seno, de este cuerpo colegiado, que es parte del municipio de Loja, con quienes hemos conversado de varios puntos. Ustedes sacarán sus propias conclusiones también de lo que ocurre en nuestra ciudad. Ustedes ya un poco también tienen esa mirada crítica frente a las cosas que pasan en nuestra querida ciudad de Loja. De nuestra parte, un abrazo fuerte. Será hasta el próximo episodio de Un Coloquio Medio Loco. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien.